A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto del planeta, existe una tierra envuelta en nubes, oración y misterio. El Tíbet no es solo una región, es un estado del alma. Allí donde el oxígeno escasea y las montañas tocan el cielo, la vida desafía toda lógica. Nada crece fácilmente. El frío muerde los huesos y las distancias se cuentan en jornadas de caminata, no en kilómetros. Pero lo que el mundo ve como inhóspito, los tibetanos lo llaman hogar. Un hogar donde la espiritualidad se mezcla con lo cotidiano y donde las relaciones humanas, incluido el amor y el matrimonio, adquieren formas que para el resto del mundo pueden parecer impensables. Al llegar a esta meseta que parece más una frontera entre el cielo y la tierra que una parte del mundo, el viajero es recibido por un silencio diferente. No es un silencio vacío, sino uno lleno de susurros antiguos, mantras que flotan en el viento y campanas que suenan en templos perdidos entre montañas. Es como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo moderno solo rozara el Tíbet con una brisa tenue. Aquí, las reglas del deseo, del compromiso y del cuerpo no se rigen por Occidente. Se rigen por la tierra, por la comunidad y por una sabiduría ancestral que sigue viva en cada gesto. Y es en este rincón del mundo donde una tradición milenaria sigue generando asombro, incomprensión y fascinación. La poliandria fraterna. Una costumbre en la que una sola mujer puede casarse con varios hombres que por lo general son hermanos. Sí, en las aldeas más remotas del Tíbet, los matrimonios entre una mujer y dos o más hermanos no solo existen, sino que son considerados una forma inteligente, práctica y hasta espiritual de organizar la vida. Mientras el resto del planeta discute sobre monogamia o poligamia, los tibetanos han encontrado un sistema que equilibra economía, herencia y deseo. ¿Pero por qué casarse con varios hermanos? ¿Qué impulsa a las familias a mantener viva esta costumbre? Las respuestas no se hallan en la lógica moderna, sino en las exigencias del entorno. En el Tíbet, donde el terreno cultivable es escaso y la tierra es casi sagrada, dividir una propiedad entre varios hijos podría significar la ruina de una familia. En cambio, cuando los hermanos comparten esposa, también comparten casa, ganado, trabajo y herencia. Nada se fragmenta, todo se mantiene unido. Lo que podría parecer una forma extraña de relación, en realidad, es una estrategia de supervivencia. Para muchas mujeres, casarse con varios hombres, todos hermanos entre sí, no es una carga, sino una garantía. Significa tener múltiples protectores, más ayuda en las tareas del campo y, en muchos casos, una vida más equilibrada emocionalmente. En las aldeas tibetanas, donde la presencia masculina es fundamental para enfrentar el clima, arriar los yaks y mantener la producción agrícola, tener más de un esposo es una ventaja. Mientras uno está en la montaña, otro puede estar en casa. Mientras uno cuida a los niños, otro corta leña. Y así todos aportan. Todos conviven. Contrario a lo que muchos piensan, no hay celos, no hay disputas por la intimidad. Existe una armonía establecida, una suerte de calendario tácito, una aceptación que no se basa en el instinto, sino en el deber compartido. Es más, en muchas ocasiones los hermanos que se casan con la misma mujer desde niños sabían que así sería. Lo aprendieron de sus padres, lo vieron en sus tíos. Crecieron con la idea de que el amor no siempre se reparte, a veces se multiplica. Y para las mujeres, el papel es complejo y poderoso. Son ellas quienes unifican. Son ellas quienes mantienen el equilibrio emocional del hogar. Su rol no se limita al afecto. Son también organizadoras, guardianas de los rituales y, muchas veces, las responsables de mantener la armonía entre los hermanos. El vínculo no es simplemente físico, es espiritual. Se basa en el respeto mutuo, en la cooperación diaria y en una profunda conexión con la tierra. Claro, desde fuera, esta tradición genera todo tipo de preguntas. ¿Y los hijos? ¿Cómo se define la paternidad? ¿Quién decide con cuál hermano se duerme cada noche? La respuesta es más simple y más simbólica.
de lo que uno imagina. En muchas familias no importa quién es el padre biológico. Todos los hermanos son considerados padres del niño. Todos lo crían, todos lo educan. Y el apellido, la herencia y la identidad se construyen no a partir del ADN, sino de la comunidad. La noche en el Tíbet es fría, pero las casas son cálidas. Hechas de piedra, madera y tierra apisonada, las viviendas tibetanas están pensadas para resistir el clima extremo. En su interior, el fuego nunca se apaga. Y alrededor de ese fuego, familias enteras se reúnen, incluyendo los múltiples esposos de una sola mujer. Se turnan para compartir con ella, con naturalidad sin esconderse, porque para ellos no hay nada que ocultar. Es su modo de vida, es su cultura. Y si bien la modernidad ha intentado empujar esta costumbre al olvido, especialmente con la influencia de China y las políticas de homogenización, en muchos rincones del Tíbet profundo la poliandria sigue viva. Se practica en silencio, en aldeas que no aparecen en los mapas, en comunidades donde las palabras son pocas, pero los vínculos son fuertes. Porque en el Tíbet las relaciones no se gritan, se viven. Y en este primer vistazo, lo que parece un acto extraño, tabú o exótico, comienza a revelarse como lo que realmente es, una respuesta sabia a un entorno implacable, una forma de vivir el amor sin egoísmo, sin posesión, sin miedo, una estructura ancestral que prioriza la comunidad por encima del individuo, un reflejo del alma tibetana, serena, profunda y sorprendentemente libre. La vida en el Tíbet no se mide en relojes, sino en ciclos de sol y sombra, viento y silencio. Aquí, la lentitud es una virtud y el tiempo se arrastra con la solemnidad de un mantra. No hay prisa porque todo es eterno. La nieve cae sin apuro, las oraciones se repiten sin cesar y las relaciones humanas maduran al ritmo de las estaciones. En este segundo vistazo a esta tierra mística, entramos en las casas tibetanas para observar no solo cómo conviven varios esposos con una sola mujer, sino cómo se entrelazan el deseo, la fe y la costumbre en lo más íntimo del hogar. El hogar tibetano tradicional está diseñado para resistir el frío y reunir a la familia. Un solo espacio sirve como cocina, dormitorio y sala de oración. Allí, en una habitación con altares a Buda, retratos de antepasados, lámparas de manteca de yak y cortinas de colores sagrados, duerme la esposa rodeada por sus esposos. No todos al mismo tiempo. Existe un orden tácito pero respetado que marca quién comparte su lecho cada noche. Algunos siguen un turno de días, otros una lógica más fluida según la cercanía emocional o el tiempo disponible. Lo importante no es la frecuencia, sino la armonía. La intimidad, entonces, no se reduce a lo físico. Se convierte en un acto de presencia espiritual. En un lugar donde la reencarnación es parte del día a día, el cuerpo no se vive como algo meramente carnal, sino como un vehículo de energía. Cada contacto tiene una carga simbólica. Tocarse no es solo un acto de placer, es compartir karma, destino, historia. Por eso, en muchos matrimonios poliándricos no existe el drama de los celos. La mujer no es vista como posesión, sino como centro de equilibrio. Y los hermanos, lejos de competir entre sí, cultivan una lealtad que viene desde la infancia. Han dormido bajo el mismo techo, han pastoreado juntos, han orado juntos. Compartir también a su esposa es una extensión de esa hermandad. Desde pequeñas, muchas niñas tibetanas crecen sabiendo que podrían casarse con varios hombres. No lo ven como una rareza, sino como parte del tejido natural de su comunidad. Al llegar a la adolescencia, algunas ya intuyen con qué familia se unirán, especialmente si sus padres han acordado el matrimonio con una casa vecina que tiene varios hijos varones. El compromiso es un pacto de beneficio mutuo. Se consolidan tierras, se fortalecen alianzas, se garantiza la continuidad de una casa. Pero dentro de ese arreglo, la mujer aún tiene margen para elegir. En muchas ocasiones se le consulta su opinión. Se le permite conocer a los hermanos, visitarlos, formar un lazo antes de la unión definitiva. Una vez casada, su rol se vuelve central. No solo es madre y esposa, sino también gestora del hogar, líder espiritual, organizadora de rituales y protectora del linaje. En su figura se concentran las energías masculinas de sus esposos y las expectativas de la familia extendida. Por eso, su lugar en la casa no es periférico, sino sagrado.
Es ella quien enciende la primera lámpara al amanecer, quien ofrece la primera taza de té a Buda, quien lava con delicadeza las estatuillas y reza con la mirada fija en la montaña. Su belleza no se define por curvas, sino por compostura, serenidad y devoción. En los pueblos tibetanos, los rituales de seducción son diferentes. No hay citas ni miradas fugaces por redes sociales. Aquí, el cortejo se da en gestos. Un hermano puede ofrecer a su futura esposa una pieza de tela tejida a mano, una roca tallada con un mantra, o simplemente la ayuda constante y silenciosa en las tareas del campo. Ella, a su vez, puede responder con una flor escondida en el cuenco de comida, una oración recitada junto a él al amanecer o una sonrisa prolongada bajo el velo. Cuando llega la noche y la casa se sumerge en penumbra, el aire se llena de incienso y los rezos se apagan como ecos. La mujer se acuesta con uno de sus esposos. No hay ritual sexual público ni vulgaridad. Todo ocurre con respeto, a menudo detrás de cortinas gruesas o separadores simbólicos. Al día siguiente, ella reanuda su rol de madre y esposa de todos. Si uno de los hermanos debe viajar con la caravana, el otro permanece en casa. Si el más joven es aún inexperto, los mayores guían sus pasos con paciencia. No hay jerarquías estrictas. Todos son necesarios. Todos aportan. Los hijos, criados en esta estructura, crecen con una visión amplia del afecto. Tienen varios padres, pero ninguno se impone como figura única. Saben que fueron concebidos con amor, aunque no siempre con exclusividad. Y crecen entre cantos, trabajo, estudio de las escrituras y juegos con los yaks. En las aldeas tibetanas, la infancia es libre y el castigo raro. La disciplina se enseña con ejemplo y calma. Pero, ¿qué pasa cuando hay conflicto? ¿Cuando uno de los hermanos se enamora más profundamente o cuando uno quiere romper el pacto? También eso está previsto. Algunas familias tienen acuerdos no escritos para resolver tensiones. Se recurre al lama del pueblo, al anciano sabio o al consejo familiar. Se hacen rituales de armonización, se renuevan votos. Y si nada funciona, algunos optan por separarse en paz, sin escándalo, sin juicio. En el Tíbet, incluso las rupturas pueden ser serenas. La modernidad, por supuesto, ha traído retos. En las ciudades más grandes, como Lhasa, estas tradiciones son vistas con recelo. El sistema educativo chino, las leyes de familia impuestas y la presión por normalizar los matrimonios han hecho que la poliandria disminuya. Muchas jóvenes se niegan a casarse con varios hermanos. Optan por un solo esposo o incluso por irse a la ciudad. Pero en las aldeas de montaña, lejos de las cámaras y las leyes, la costumbre persiste. No por rebeldía, sino por convicción. Para las mujeres tibetanas que viven en estos hogares compartidos, hay también un sentido de orgullo. Saben que su rol no es fácil. Saben que muchas las juzgarían. Pero ellas no viven para el juicio externo. Viven para sostener a sus familias, para honrar a sus dioses y para cuidar el fuego que no debe apagarse nunca. Una historia recogida en el valle de Tsarang habla de una mujer llamada Dorje Lamo, que se casó con 4 hermanos. Durante 40 años sostuvo el hogar, crió 9 hijos, organizó rituales, cuidó del ganado y nunca se permitió descanso. Cuando murió, los hermanos mandaron construir un pequeño santuario con su nombre. Allí, cada invierno, colocan ofrendas, manteca, arroz, incienso. No por obligación, sino por gratitud, porque saben que sin ella no serían quienes son. Así es la vida en el Tíbet, llena de paradojas, donde la altura extrema convive con la humildad, donde lo prohibido se vuelve sagrado y donde las mujeres que comparten su lecho con varios hombres no son objeto de escándalo, sino pilares de una sabiduría que Occidente apenas comienza a entender. En Alaska, el amor no se dice, se demuestra. Porque cuando se vive al borde del mundo, donde el silencio puede durar semanas y la tormenta puede borrar caminos enteros, las palabras pierden valor. Lo que importa es la acción, el gesto, el cuidado. Y en ese marco, las relaciones humanas cobran un sentido que va mucho más allá de lo romántico. Son pactos de vida, complicidades frente al abismo. Al interior de muchas comunidades, especialmente entre los pueblos Inuit y Yupik, existe una forma casi poética de describir a la persona amada. Quien camina contigo por el hielo sin mirar atrás. Esa frase sencilla resume una filosofía profunda, porque aquí la pareja no es un accesorio sentimental, es una aliada, una compañera de viaje,
una presencia que puede marcar la diferencia entre morir congelado o despertar al amanecer con el corazón latiendo. Por eso, no sorprende que las estructuras familiares sean, en muchos casos, más flexibles que en otras culturas. Aunque la monogamia ha sido promovida por las religiones introducidas y por el contacto con la cultura occidental, las prácticas tradicionales de compartir pareja en ciertos contextos siguen existiendo, aunque de forma más discreta y simbólica. Lo importante, para los habitantes de estas regiones, no es tanto la exclusividad como la armonía, la estabilidad emocional, la confianza construida a fuego lento. En ese sentido, el acto de prestar a la mujer, o más precisamente de ofrecer su compañía al visitante, no debe interpretarse con los ojos del mundo exterior. No se trata de sumisión ni de comercio. Se trata de una práctica que hunde sus raíces en la supervivencia, en la reciprocidad, en el entendimiento de que compartir el calor humano puede ser un acto de generosidad tan necesario como compartir el alimento. Las mujeres en estas comunidades no son objetos de intercambio. Son agentes activos de sus propias decisiones. Muchas veces son ellas quienes sugieren el gesto, no por obligación, sino por percepción, porque el extranjero que llega, si es digno, si se muestra respetuoso, si entiende el código no escrito de la nieve, puede ser acogido de una forma que transforma su vida. Y no solo hablamos de encuentros sexuales, a veces la hospitalidad se expresa en formas más sutiles: dormir juntos sin tocarse, compartir historias bajo mantas gruesas, preparar una comida con atención especial. En Alaska, el afecto se expresa con gestos silenciosos: servir la sopa más caliente, acomodar la piel más suave, colocar una piedra caliente entre los pies del huésped. Cada uno de esos actos es una forma de decir: estás a salvo, puedes confiar, eres bienvenido. A menudo estas prácticas surgen en momentos de invierno profundo, cuando las aldeas quedan completamente aisladas durante semanas o incluso meses. En ese tiempo, el mundo se reduce a unos pocos rostros. La rutina se vuelve lenta, introspectiva. Las relaciones cambian, surgen lazos inesperados, se permiten libertades que en otro contexto tal vez serían impensables. Pero en el corazón del Ártico las reglas cambian, y la conexión humana se vuelve un instinto, una necesidad vital. Este tipo de apertura también está relacionada con un profundo sentido de comunidad. En las aldeas tradicionales todos cuidan de todos. Los niños son criados colectivamente, los ancianos son honrados y escuchados, y la sexualidad, en lugar de ser tabú, es entendida como parte del ciclo de la vida. No hay vergüenza en hablar de deseo, no hay culpa en admitir que, a veces, el cuerpo necesita más que abrigo, necesita cercanía. Por supuesto, estas costumbres no están exentas de evolución. En la actualidad, muchas comunidades han restringido o abandonado estas prácticas por diversas razones: la presión religiosa, la llegada de las redes sociales, la educación formal occidental. Pero en los márgenes de la civilización, donde el hielo sigue mandando y la tradición aún respira, el eco de estas costumbres sigue vivo. Uno de los aspectos más fascinantes de esta realidad es cómo ha influido también en las relaciones entre hombres. En lugar de competencia, en muchas aldeas se promueve la solidaridad. Un hombre que permite a otro compartir el calor de su esposa no lo hace desde la debilidad, sino desde la seguridad, desde la certeza de que su vínculo con ella va más allá de una noche, y desde la comprensión de que, en ciertos contextos, ofrecer afecto es ofrecer vida. En Alaska, el cuerpo se convierte en refugio, y una mujer que acoge a un hombre en su choza no lo hace para dar placer, sino para compartir algo más profundo: su tiempo, su silencio, su espacio. Por eso, para muchos visitantes estos encuentros terminan siendo más transformadores que eróticos, porque no solo tocan la piel, tocan el alma. El clima extremo ha condicionado incluso la manera en que se entienden las relaciones duraderas. Los matrimonios suelen basarse en una compatibilidad práctica más que en el ideal romántico. Lo importante es saber trabajar juntos, cazar juntos, criar hijos bajo las condiciones más duras. El romanticismo, si aparece, lo hace de formas distintas: un abrigo nuevo cosido a mano, un trozo de pescado especialmente ahumado, una palabra dicha justo antes de dormir. Y aún así, en medio de esta dureza, el amor florece, de una forma silenciosa pero poderosa. A veces, una pareja se forma tras compartir varias lunas en la misma cabaña. Otras, después de un invierno entero de miradas y tareas conjuntas.
No hay citas ni redes sociales, hay intuición, cercanía, tiempo. Porque en Alaska no hay prisa para enamorarse, pero tampoco hay distancia suficiente para fingir. La idea de la entrega, de permitir que otro hombre comparta el lecho con la mujer, también está impregnada de espiritualidad. En ciertas culturas inuit se cree que los cuerpos tienen memorias que se limpian con el contacto adecuado, que hay hombres y mujeres que traen consigo energías que equilibran el hogar, y que una noche compartida, si se da con respeto, puede renovar la armonía de la casa. Estas creencias, aunque ya no se enseñan abiertamente en las escuelas, se mantienen en los relatos orales, en las canciones antiguas, en los susurros entre generaciones. Son parte del espíritu del norte, duro por fuera, cálido por dentro. Y así, Alaska se convierte en algo más que un paisaje helado. Es un espejo. Uno que refleja lo que somos cuando nos enfrentamos a lo esencial, la necesidad de calor, de conexión, de pertenencia. Aquí, el amor no se mide en palabras ni en anillos. Se mide en fogatas que no se apagan, en pieles que se comparten, en silencios que abrazan. La nieve cae con lentitud sobre los tejados de barro, cubriendo los campos como si un manto silencioso quisiera proteger al Tíbet de los cambios del mundo. Pero ni siquiera las montañas eternas pueden frenar lo inevitable. En esta región donde el tiempo parecía congelado, la modernidad ha comenzado a filtrarse como el viento por las rendijas de una casa antigua. Y aunque muchas aldeas siguen aferradas a las costumbres de sus antepasados, otras empiezan a preguntarse cuánto tiempo más podrán sostenerlas. Durante siglos el Tíbet vivió en aislamiento, su geografía lo permitía, escarpadas cordilleras, valles ocultos, caminos imposibles. Las caravanas tardaban semanas en llegar a las capitales y los forasteros apenas podían sostenerse por el aire enrarecido. Esta distancia lo convirtió en una tierra de secretos. El mundo solo conocía leyendas, monjes flotando sobre el suelo, templos colgando de precipicios y mujeres que compartían su lecho con varios hermanos como si el amor fuera una llama que no se apaga, sino que se reparte. Pero con el siglo XXI llegaron las carreteras asfaltadas, la señal de teléfono, la televisión por satélite, y con ellas nuevas preguntas. Las jóvenes tibetanas ahora pueden ver novelas extranjeras donde las mujeres eligen libremente a su pareja, donde el matrimonio es fruto del deseo personal y no de un acuerdo familiar. Algunas comienzan a dudar, ¿por qué compartir un esposo cuando podrían tener uno solo? ¿Por qué vivir con 4 hombres si podrían estudiar, viajar, soñar por cuenta propia? En las ciudades principales como Lhasa, estas preguntas ya están derrumbando estructuras que antes eran sagradas. Los padres, por su parte, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, saben que la poliandria ha salvado sus tierras de la división, ha mantenido a las familias unidas y ha sido la base de la estabilidad económica. Por otro, sienten que si presionan demasiado, perderán a sus hijas, que preferirán irse antes que aceptar una tradición que ya no sienten suya. Así, muchos hogares viven una transición dolorosa, entre la permanencia y la pérdida, entre la montaña y la ciudad. En los pueblos donde aún se practica el matrimonio entre hermanos, la resistencia es silenciosa, pero firme. Los ancianos recuerdan que no se trata de una imposición, sino de una sabiduría ancestral. Cuentan historias de mujeres que, al casarse con varios hombres, lograron unir clanes enfrentados, evitar guerras, construir casas que resistieron el tiempo. La mujer tibetana es como el río del valle, dice un lama de Amdo. Puede recibir muchas aguas, pero siempre sigue su curso. Sin embargo, el desafío no viene solo desde adentro. Las autoridades externas, especialmente el gobierno chino, han promovido políticas de modernización que implican la erradicación de ciertas costumbres consideradas arcaicas. La poliandria ha sido una de las prácticas más señaladas. En algunos casos se ha prohibido explícitamente. En otros se ha dificultado a través de trámites legales, imposición de sistemas de registro familiar y promoción de modelos matrimoniales normales a través de campañas mediáticas. Esto ha generado una tensión sutil pero constante. Muchas familias han optado por vivir la poliandria en secreto. No la mencionan en los documentos, no la declaran públicamente, pero la practican de forma tácita. Así, una mujer figura como esposa de uno de los hermanos en los papeles, pero en la vida real convive con todos. En estos casos, la complicidad es la clave. Todos conocen la verdad, pero todos callan para protegerla.
Este silenciamiento, sin embargo, ha tenido efectos profundos. Las mujeres se ven obligadas a ocultar su rol. Ya no pueden hablar abiertamente de sus lazos, ya no pueden organizar ceremonias comunitarias como antes. En algunas zonas, incluso las escuelas han empezado a enseñar que estos matrimonios son incorrectos o vergonzosos, generando en los niños una sensación de culpa por el estilo de vida de sus padres. Aún así, hay aldeas que resisten con orgullo. En los valles más remotos, donde las leyes externas apenas llegan, las familias continúan viviendo como siempre. Allí, el concepto de vergüenza no tiene cabida. Los niños corren libres entre las casas, los hermanos trabajan juntos el campo y la mujer que los unió sigue siendo el corazón del hogar. La fuerza de estas comunidades no está en la rigidez, sino en su capacidad de adaptación sin perder el alma. Las mujeres tibetanas que aceptan esta forma de vida no lo hacen por sumisión, sino por consciencia. Saben que están eligiendo algo que desafía las normas globales, pero también saben que hay una belleza en lo que hacen. En sus palabras no hay resignación, sino sabiduría. «No necesito un hombre que me prometa el mundo», dice una campesina de Shigatse. «Prefiero varios que me lo sostengan con sus manos». Este sentido colectivo del amor y de la vida es lo que hace del Tíbet un lugar único. En un mundo donde el individualismo domina, aquí todavía se valora lo compartido. Donde otros ven rareza, ellos ven fortaleza. Donde otros ven conflicto, ellos ven equilibrio. Y esa visión se refleja también en otros aspectos de su cultura. El trabajo, por ejemplo, se distribuye sin distinción de género. Mujeres y hombres pastorean juntos, siembran juntos, meditan juntos. Las decisiones se toman en grupo. Las disputas se resuelven con la palabra. Incluso la espiritualidad es comunitaria. Los rezos se hacen en voz alta, como un coro que sube al cielo entre banderas de oración que ondean con el viento. En medio de esta red de tradiciones surge una verdad esencial. El Tíbet no ha sobrevivido gracias al aislamiento, sino gracias a la sabiduría compartida. Y las mujeres, en especial aquellas que han sostenido matrimonios con varios esposos, han sido las verdaderas tejedoras de esa red, no con gritos ni imposiciones, sino con gestos diarios, con paciencia, con firmeza silenciosa. Al cerrar esta travesía por las alturas sagradas del mundo, lo que queda no es solo la imagen de una costumbre exótica. Lo que queda es la comprensión de un modo de vida donde la comunidad es más importante que el individuo, donde el amor no se posee, se comparte, y donde la mujer no es ni sumisa ni dominante. Es el punto de unión, la raíz invisible que sostiene toda la estructura familiar. En el Tíbet, donde el cielo está más cerca y el tiempo parece hecho de oración, todavía existen lugares donde los hermanos no compiten por una mujer, sino que se unen para construir junto a ella una vida en equilibrio. Y aunque el mundo cambie, aunque las leyes intenten borrar lo que no comprenden, habrá siempre aldeas donde esta tradición continúe viva como una llama que resiste el viento. Porque hay cosas que no mueren con el progreso, hay costumbres que no necesitan ser defendidas con palabras. Se defienden solas, cada vez que una mujer en las montañas del Tíbet se despierta antes del alba, enciende el fuego y sonríe sabiendo que no está sola, sino sostenida por una familia que eligió compartirla, no por debilidad, sino por amor.